Hoy voy a hacer un video de historias de terror mientras juego un juego, así que escuche. Hola Kiki, ¿cómo están? Pido perdón por no subir videos. Hace 2 meses es que estuve ocupada con la escuela, pero en fin, como vieron, hice un cambio mini en mi cuenta. Ojalá les guste. Y si no, cuento todas sus historias. Perdón, es que cuesta contra 300 historias en un solo día, pero trato de hacer lo que puedo y vengo a darles una buena noticia. Ahora los videos van a durar 54 minutos. Bueno, eso es todo. Empecemos. Yo cuando tenía 9 años, estaba sola en mi habitación con mi hermano. Mis papás habían salido a un mandado y me dejaron con mi hermano. Yo estaba jugando con unas tapas un juego de terror llamado La Niña de los Zapatos Rojos. Se juega con tapas. Yo estaba jugando en mi cama y cuando me volteó vi una sombra atravesado la pared, que era una niña súper chiquita, y después me había asustado y me fui a la cocina. Estaba jugando en la mesa y se había caído una tapa al piso, y cuando me agaché vi la misma sombra pasando al cuarto de mis padres, y cuando llegaron les conté y no me creyeron, y después hasta el día de hoy me siguen pasando cosas. Cuando yo antes me dormía en el sillón, siempre se escuchaban ruidos, y los ruidos eran como a las 3 o 2 de la mañana. Los ruidos no me daban tanta importancia, así que un día me armé de valor y fui a investigar y vi algo negro y sus ojos eran muy brillantes, así que fui corriendo al cuarto de mi hermana porque estaba cerca de su cuarto. El monstruo era grande. Dice mi mamá que ese era mi amigo de chiquita porque yo miraba así. A la noche día desmayada porque oía algo raro después. Cuando abrí los ojos estaba amarrada y vi al monstruo y desde ahí ya no supe nada. Una vez mi mamá fue a que la vecina y mi mejor amiga y yo estamos jugando a las escondidas. Sí, a mí me tocó contar, y cuando yo fui al fondo vi un hombre de negro. Yo corrí a que la sala y desde ese día no jugué más a las escondidas de noche. Yo estaba en mi cama durmiendo tranquila hasta que me despierto y una sombra oscura. Ellos estaban bailando. Yo abro la puerta del fondo y ellos me miran pero desaparecen rápidamente. Yo tengo un poco de miedo a entrar. Cierro la puerta de mi casa tranquilamente porque cuando salí no había nada, pero cuando me dormí sentí una vibra rara. Yo me quedé, estuve sola con mis primos y yo siento como que yo voy al patio para ver mis primos. Dante tiene 20 años, mi primo tiene 15 años, mi prima Mara tiene 17 años. Yo voy al fondo encapuchado con un cuchillo. Yo tengo mucho miedo y mis hermanos en una bola con mis hermanitos. Los que pasó fue hace poco y solo conseguí cumpleaños. Fue ayer y tengo mucho miedo porque pasó hace poco. Eso pasos antes de que pasara mi cumpleaños. Yo estuve mucho miedo todo el día. Me pasó a los 11 años. Después de la escuela mi prima y yo nos fuimos a nuestra casa. Nosotros vivimos cerca, pasamos por un camión raro, pero se dirigía por nuestras casas. Fuimos por ahí y al pasar vimos a una niña. Para nosotras era raro porque no hay nadie pasaba. Le seguimos a la niña y desapareció, no nos importó. Seguimos caminando. Después de unos minutos estábamos escuchando unos ruidos. Yo y mi prima nos asustamos porque al año no estaba siguiendo. Nos asustamos y corrimos. Cuando llegamos a nuestras casas, la niña desapareció pero nos dejó una sonrisa macabra. Un día normal en el colegio, una amiga llegó una muñeca a lo bueno en el recreo. Mi amiga se la llevó al recreo y una amiga agarró la muñeca y se fue a pasear por toda la cancha y la muñeca se le cayó un brazo y la dueña se puso muy brava. Volvimos al salón, la muñeca ya tenía su brazo como si nada. Luego volvimos al salón y la muñeca me miró, me volteó a mirar, me asusté, mis amigas la vieron, cerró los ojos. Después salimos al patio del salón a una actividad y dejamos la muñeca sentada y aparece sentada. Nos asustamos, le dijimos a la maestra y nos dijo adiós, fin. Un día nos habíamos recién mudado. Yo en ese tiempo tenía 10 años. Llegamos a una casa que se había un poco descuidada. Nos metimos y tenía un patio un poco grande. En el patio había mucha basura quemada. Había huesos de perros y olía un poco raro. Según los vecinos en esa casa hacían brujería y rituales. Yo solo me quedé callada. Después se hizo de noche, me dormí. Después me levanté al baño, eran como las 2 de la mañana. Sentí que estaba observando después del baño. Tenía una cortina y vi los pies de un perro color negro. Pensé que había metido un perro a la casa. Salí del baño y no había nada. Donde pasó había una parte así que no había manera de que. Se me dio mucho miedo y me fui a mi cuarto, me acosté y me tapé los pies a la cabeza. Los perros empezaron a aullar y después ahí me he quedado traumada. No se lo he contado a nadie de mis familiares, que siento que no me van a creer si saben qué fue eso. Un día mis padres se fueron a una tienda a comprar unas cosas que necesitaban y mis padres me dijeron que no tardaba y yo me quedé con mis hermanas, eran 2, y a mi hermana propuso jugar a la ouija. Mientras veíamos películas de terror, yo no estaba muy convencida, pero igual le dije que si pasaron un par de horas y nuestros padres no llegaron, pusimos las noticias y vimos que ocurrió un accidente. Y de momento se escucharon unos ruidos en las cocinas, había caído la taza favorita de mi madre, entonces vimos una sombra y alguien abrió la puerta y era mi padre, tenía manchas de sangre y nos dijo que nuestra madre había muerto y que corriéramos para arriba, que le estábamos persiguiendo un asesino, y llamamos al 911, llegaron a arrestarlo al hombre y después entonces no supimos más de ese hombre, porque nos mudamos muy lejos de allí. Una noche estaba en el parque y eran las 10 de la mañana y escuché pasos y escuché niñas, ¿dónde están? Las encontraré, y me dio ganas de hacer del uno y vi una sombra y veo una niña, me dice ven, quiero jugar. Yo le digo no y saca su cuchillo, dice ven, con una sonrisa macabra. Y después fui a la casa de mi prima, dormimos y escuchó ruidos, veo y no era nada. Se me hizo algo raro. Al día siguiente veo a mi prima muerta, le dije a mi tía y mi tío y no me creyeron, van al cuarto y lloran. Y me mudé a una casa que era rara, me miró al espejo, estaba seria y yo en el espejo estaba feliz, algo corriendo y eso fue todo.
Todo comenzó cuando yo y mis amigas estábamos contando historias de terror, fuimos al campo y jugamos un juego llamado La Sombra. La que jugamos empezamos a sentirnos mal. Mi otra amiga fue al baño. Ella dijo que en el baño de la profesora se escuchó un golpe. Mi amiga en la clase le empezó a doler la cabeza y no vino como hace 2 días por su dolor en la salida. Nos dijo una compañera que lo que jugamos era un juego del diablo y nos dijo que teníamos que rezar 15 días yo en mientras rezaban la noche. Vi como una sombra pasando frente de mí y mi otra amiga. Le tocaron la puerta, pasaron muchos días con sucesos paranormales y ya no jugamos a ese juego. Una vez yo y mi hermana estábamos en el cuarto, donde según había muerto la mamá de mi papá. Obviamente yo y mi hermana no nos importa, y ahí nos queda, y estábamos dibujando, pero después comenzamos a hablar del diablo porque yo soy bisexual, y como dicen que los homosexuales... No, estaba grabando un video para mí. Son creaciones del infierno, pero después siento como alguien nos observa desde la puerta. Cuando no miramos no le di importancia, pero después sentí que me agarraban el pie izquierdo y le digo a mi hermana que no fuéramos y ella me dice que cierre la puerta, pero después escuchan como si algo o alguien estaba en la cocina. Soy mi hermana, llamamos a mi mamá y ella nos dice que está en la puerta. Cuando la abrimos mi hermana le comenzó a decir lo que había sucedido, pero no nos creyó y después de eso nos volvemos a meter a ese cuarto. Bueno, esto me pasó hace un mes, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, yo había ido al baño de mi casa y de repente escucho como unos golpes en mi ventana, que cabe aclarar que yo vivo en una casa de 4 pisos y la ventana estaba en el 3er piso, así que me asusté y me voy, pero me asusté sobre todo porque eran las 10 de la noche. Entonces mi mamá fue a ver qué pasaba y Griega dijo que mi papá, alguien algo estaba tocando la ventana. Mi papá fue a ver y regresó y nos dijo que no había nada, y después investigué y vi que la casa antes era de una niña que le gustaba tocar las ventanas para que sus vecinos se asustaran, pero que como se subía a la ventana la niña en una de esas se cayó y murió. Actualmente siguió viviendo en esa casa. Un día estábamos en una cena familiar y mi tía le dijo a mí y a mi primo que busquemos una silla y entramos a la casa. Estaba todo apagado y tenían una silla como la película de Enaval y se movió sola y no hizo más eso esa silla. Yo tenía como 12 años en ese entonces, había ido de vacaciones a una playa en Cancún, pero antes de eso teníamos un proyecto como con 12 compañeros míos. Entonces le suplicamos a la directora que nos dejara ir a la escuela el fin de semana para hacerlo, ya que yo me iba y unos 8 compañeros más todas las vacaciones. Entonces decidimos hacerlo el fin de semana, pero como eran muchos, no lo podíamos hacer en un día, y lo que digamos bonito, y también para platicar y ver la escuela. Mi tía trabajaba en la escuela y era amiga mía de la directora, entonces nos dio la llave de todos los salones. Entonces fuimos a las 4 de la tarde, muy tarde, ya que se había de noche, y mañana a las 3 veníamos otra vez. Llegamos y la empezamos a hacer la decoración y terminamos, y eran como 10 renglones eran pocos, así que le apuramos con letra bonita. Cuando terminamos eran como las 9, les avisamos avisado a nuestras papás que llegaríamos tarde y les avisábamos cuando vinieran por nosotros, pero otros amigos no, así que todos se fueron y quedaron mi mejor amiga, y yo le dije a mis papás que me quedaría con ella a dormir, ya que solo vive con su mamá, y ella le avisó que vendría tarde, ya que no acababan, pero era puro puedo solo para ver la escuela, así que revisamos toda la escuela, fuimos a todos los salones. Mi escuela tiene un edificio y otros salones separados. Cuando fuimos a los salones separados en el edificio, se escuchó un lamento fuertísimo. Nos quedamos, pero fuimos a ver, ya que las dos no somos tan miedosas. Bueno, mi amigo no, ya que siempre le pasan cosas así, y yo porque soy cristiana. Entonces fuimos a ver cuando vimos a un señor como que extractor y lleno de sangre y como una piel muy valientes. Entonces nos fuimos de la escuela. Ahí murió un señor en la construcción, una trituradora, y griega, sí es verdad porque está su tumba. Eso fue cuando tenía 10 años, estaba en la casa de mi tía, y estaba de una noche, y yo dormí con mi prima y la hijastra de mi tía, y cuando me iba a dormir, yo sentí como una vibra muy rara, y cuando casi me duermo, yo siento como alguien me jala las piernas. Yo rápidamente la subí, y luego me volví a tocar, la subí de nuevo, y griega, desde ese día, siempre siento como alguien tocas mis pies cada día. Yo tenía 8 años, nada, me desperté, y escucho como alguien sube las escaleras. Yo soy muy miedosa, así que siempre dejo la puerta con seguro. En eso escucho que me están llamando, y escucho como toca la puerta. Ya ha pasado un año desde que pasó eso, pero eso no termina ahí. Hace 3 días, yo estaba con mi hermana, era de noche, así que nos quedamos dormidas. Luego de repente mi hermana se despierta, y siente que no se puede mover. Luego escucha como alguien que se sienta en la cama, y empieza a decir que se duerma. Cada vez esa voz hacía más escalofriante, pero ella se logra dormir al día siguiente. Ella me cuenta lo que le pasó, entonces yo también le cuento ese día a la noche. Aclaro que yo casi siempre me desvelo hasta muy tarde. Ese día en la noche, yo empecé a escuchar como la cama se movía. Bruscamente yo me asusté mucho porque todos estaban dormidos, entonces cogí mi iPad, abracé fuerte que mi hermana, y me puse a ver videos hasta que me logré dormir. Yo tenía una muñeca que parpadeaba y cantaba. Yo estaba acostada con mi hermana, dormía con mi mamá y mi hermano igual. Yo dormía con mi papá, contestó tengo papis extrema, y mi muñeca estaba en la sala. Así que empieza a llorar. Yo estoy acostumbrada a que mi muñeca parpadee, solo que llorar no, así que mi mamá y mi papá se levantaron, duermen en diferentes camas. Yo estaba muy loca en ese momento. Le canto una canción, va así: mi muñequita la más bonita, no llores chiquita, aquí está mamita, mi vida plástico quemado, así que como el diablo son estoy lamentando, mi amor duerme por favor, si no te rasguño sin dolor, prometiste parpadear, pero no llorar, algún día te voy a quemar, y tus labios morirán, quién sabe
pero mis papás se quedaron paralizados del miedo y mi muñeca deja de llorar. Después de un año tenía 6 y seguía con la muñeca y se movió, lloró y parpadeó. Mis papás le encerraron y les rasguñé porque la sacaron, seguía llorando, parpadeando y moviendo el labio. Cambiado la canción, mi niña, me está haciendo enojar, paciencia. No tengo hija mía, mañana morirá papá y mamá, te quemarán. Y yo que soy tu madre, tu pelo se quemará la mañana siguiente, quemé a la muñeca. Mis papás vieron y a mi lado no había nadie y yo hablaba sola y decía algo así, no me acostumbro bien, ya déjame, ya la quemé y ya no está, le gritaba. Y me decía algo así, no la quemes varias veces. Mis papás después de eso bendicen la casa y mi hermana y mi hermano andaban de viaje con mi abuela y mis papás le dijeron a mi hermana y a mi hermano le digo a mi hermano y me tiene miedo, ahora tengo 10 años y casi no me hablan. Bueno, resulta que mi mamá no quería que bebiéramos más agua de noche porque decía que no era de nosotros, que no permitía ver el agua porque está bueno castigar a días, que tal hora vienen pasan muchos. Y tiempos entonces luego de dormir me fui a la cama, bueno, después de todos vas a dormir, me quedo despierta para las 2 de la mañana y bueno, ya me paré a beber agua, sin que nadie se dé cuenta, hasta que mire abajo de mi puerta, yo solo vi una sombra alta con cachos cola, me asusté mucho y me fui. Yo tenía 5 años cuando mi papá se quedaba en la tienda, pero yo nunca lo vi salir de la casa. Cuando llegó no llegaba con nada a la casa y aparecía que había desaparecido como 23 días, pero había pasado 3 horas. Entonces yo me puedo llevar porque tengo miedo. Yo le dije a mi papá, tienes algo rojo en la boca. Yo, ay Dios mío, algo va a pasar, aunque era una niña muy chiquita. Yo siempre fui como se dice. Curiosa, le pregunté a mi papá qué había salido a hacer porque él nunca, pero nunca había llegado hacia la casa. Yo le dije, pues eso no, mi papá, porque mi papá nunca sale de noche. Entonces yo le dije, oye mira, yo nunca dije nada. Entonces yo me quedé helada cuando vi a uno en el elástico, o sea, en el ático por la casa. Yo bajé, mi papá dijo que no bajes y yo pues ahí, no pues allá abajo veo más dulces son las comidas y mi papá me dijo, yo te las digo, yo ahí no, baby. Ya me pasó a dormir, se fue a dormir y yo le dije que no diga nada, baja al sótano y como fue a abrir la puerta y vi unos cuerpos. Ahí yo ahí para poseer un asesino, se traga a la gente, yo ahí no, me asusté muchísimo en ese momento, sabía qué hacer, qué decir. Si le dice a mi mamá entonces, le voy a decir a mi mamá y ella bajó al sótano, vio lo mismo porque yo nunca había bajado tampoco, entonces yo me quedé asombrado. Yo estaba en mi casa, cuando estaba en mi cama, escuché a una niña y me dijo que jugara con ella, pero no, y se casó porque no pensaba que la niña estaba muerta. Cuando estaba jugando con ella, me dijo, vas a morir. Yo estaba en mi casa, cuando estaba en mi cama, escuché a una niña y me dijo que jugara con ella, pero no, y se casó porque no. Con mi hermano en la sala de Luma, apareció un video en mi celular de un chico que decía que nunca le debes de preguntar a tu perro si sabe hablar, o sea, lo típico, y me dio curiosidad, así que busqué más videos de ese tipo y le conté todo a mi hermano. Él me dijo que hagamos, yo le dije que no, pero él insistió, así que le dije que está bien, y fuimos con mi perrito y le preguntamos, ¿sabes hablar? Y contamos hasta 3. No pasó nada, y recordé que se tenía que decir 5 veces, así que le preguntamos 5 veces, y se escuchó un grito, corrimos, y le contamos todo a mi abuela, pero no me hizo caso, así que volvimos a intentarlo, y empezó a ladrar. Desde ese día lo suelo encontrar en 2 patas. Cuando yo tenía 9 años, estaba en 4º grado y salimos al recreo. Después a nosotros nos daba media hora de recreo. Tengo un grupito de amigas, son de 4 personas conmigo persona y mis amigas se llamaba Valeria. Ella dijo que bueno, Charlie, y nosotros empezamos a jugar y nosotras le hicimos preguntas. Yo le dije, Charlie, ¿estás aquí? Yo le dije impulso, que de terror, y ella también pusimos a jugar Sarita, y yo le dije que si estaba aquí y ella me dijo que sí, y le dije que si podía mover algo y se cayó una lámpara que yo tenía en mi cuarto. No se rompió, yo me asusté, ella también. Nos fuimos al primer piso y ahí está mi mamá hablando con su mamá de Valeria. Bueno, empezamos a sentir como que alguien nos observa y nos vemos al segundo piso y sentimos que alguien me está persiguiendo. Yo subo las escaleras rápido y ellas también. Bueno, no pasan ni 10 minutos cuando empiezan a tocar la puerta. Yo me asusto y me metí al closet con ella y me siento quedar en la puerta. Tráeme. Yo me escondí en la ropa y ella se escondió conmigo. Bueno, mi mamá me llama que fue a comer. Yo le dije a mi mamá que si ella podía, o sea, esta noche que vamos a hacer pijamada. Le pregunto a su mamá y ella me dice que no hay ningún problema. Valeria tenía 9 como yo, ¿verdad? Y eran las 9 de la noche. Se hicieron las 2. Mi mamá me dice que ya nos vamos a acostar y yo me acuesto y Valeria también. Como a las 3 de la mañana empiezan a escuchar que mi ventana le tocaron traca, así que lo estaban tocando. Yo me asomo poquito. Esta es parte 1 contando sus historias, la parte 2 la subo el otro lunes y necesito que cuenten historias de terror, solo de terror. Gracias por los 18. 352,000. Los quiero. Ahora sí sigamos con otras historias de otras chicas. Chau. Hello Kitty. Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para algunos el verdadero significado de Hello Kitty es hola gatita. Sin embargo, algunos cuentan que su origen es distinto. Algunos foros del internet cuentan que Yuko Shimizu tenía una hija, quien era una niña muy linda y simpática, que solía alegrar a todos los que estuvieran cerca. Lamentablemente a la niña le descubrieron un tumor maligno.
por lo cual le quedaban pocos días de vida. Eso consternó a toda la familia, en especial a su madre, quien estaba desesperada por encontrar una cura para su hija, por lo que pidió ayuda a diferentes pastores, sacerdotes y curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar en el ocultismo y en el satanismo. Ahí descubrió que el demonio podía resolver su problema, así que una noche decidió invocarlo. Se introdujo en el bosque junto a su hija y colocó velas rojas a su alrededor. Además se hizo un corte en la palma de la mano. Y pocos segundos después empezaron a escuchar una serie de ruidos y chillidos. La pequeña no dejaba de llorar y suplicarle a su madre que se regresaran a casa, debido a que hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Pero ya no hubo vuelta atrás. De las tinieblas surgió un personaje que la madre reconoció al instante. Era el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella y tenía miedo de que algo saliese mal. Cuando el diablo se acercó a ella, se arrodilló y suplicó que curara a su hija. Y entonces el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija a cambio de diseñar una marca que fuera conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca que tuviera una apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños quisieran tener, pero en realidad esta muñeca sería portadora del mal. Y ahí estaría el truco. Yoko aceptó el trato y se fue a casa con su pequeña. Y trabajó sin descanso hasta que creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija, por eso la conocida muñeca no tiene boca. Se dice que Kitty en un dialecto chino significa demonio, por lo que en realidad hace es saludar al mismísimo diablo. Después de terminar su creación se dirigió al bosque. Le enseñó al diablo la muñeca. Este aceptó su diseño y se acercó a la pequeña y le curó su mal. Al poco tiempo Hello Kitty era la muñeca más vendida por todo el mundo. Y la niña se había recuperado del cáncer. Los médicos no se encontraban ninguna explicación. El tumor había desaparecido, sin embargo el carácter de la niña había cambiado. Su hija había perdido toda la alegría que la caracterizaba, estaba siempre seria y no se divertía en ningún momento. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que a lo mejor tenían culpa las muñecas Hello Kitty que se encontraban en la casa, por lo que las tiró todas. Pero fue mucho peor. Al volver notó que su hija estaba helada, había fallecido. Desde ese entonces se cree que cada vez que una persona compra una muñeca de esa marca, le está rindiendo culto al demonio. ¿Y a ti, te gusta Hello Kitty? ¡Brujas! En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? La muñeca Lily. Lily es una muñeca estilo bebé, la única que tiene una luz roja y una caja de madera, solo para ella, en el museo de los Warren. Algunos visitantes del museo aseguran que Lily es aún más oscura que la propia Annabelle. Parece que la muñeca sigue con la mirada a todo aquel que visite el lugar. Lily fue un obsequio de sus padres a una niña llamada Andrea, que tenía 7 años y no podía hablar. Lily se convirtió inmediatamente en la mejor amiga de Andrea. Eran inseparables, tanto que Andrea solo logró decir una palabra en toda su vida: Lily, el nombre de su querida muñeca. Pasaron 2 años, hasta que llegó un lamentable día. Andrea subió a la azotea para enseñarle a Lily las pistas, pero lamentablemente las dos cayeron al jardín y la pequeña falleció inmediatamente. Después de eso, a Andrea la enterraron junto con su muñeca, pero sorprendentemente 7 días después, los padres encontraron a la muñeca sentada en el patio. Al principio estaban pensando que alguien les estaba jugando una broma de mal gusto, pero después pensaron que su hija quería manifestarse y estar con ellos, por lo que decidieron conservar a la muñeca. Una semana después, la madre de Andrea vio a la muñeca mover los labios, como lo hacía su hija cuando intentaba hablar. Ella pensó que se estaba volviendo loca, pero una noche escuchó como si su hija comenzara a gritar. Cuando entró a la habitación de Andrea, la muñeca estaba llorando. Llamó a su marido espantada, esperando que él no viera lo mismo que ella. Sin embargo, no era una ilusión. Los dos estaban viendo lo mismo. La muñeca estaba llorando. Pasaron los días y la muñeca comenzó a tomar los rasgos de su fallecida hija. Cada vez se parecía más a Andrea. Comenzó por los ojos, luego por el cabello, hasta llegar al punto en el que era prácticamente igual. Por las noches todo era peor, debido a que se escuchaban risas y pasos por todas partes. Y no solo eso, Lily
atacó a un niño del barrio. Lo llevó a la parte trasera de la casa, mostrando el aspecto de la niña, y después, ante los ojos del niño, se transformó en muñeca. Inmediatamente el niño salió corriendo mientras ella se burlaba y lo hacía tropezar. Como la familia estaba aterrada, decidieron donar la muñeca al museo de los Warren. Pero en la mañana en la que iban por ella, apareció el padre de Andrea apuñalada, con la muñeca Lily a un lado, cubierta de sangre y llorando. Después de eso, con ayuda de un sacerdote, fue colocada la muñeca en una caja de madera. Y el sacerdote concluyó que quien poseía la muñeca no era el espíritu de Andrea, sino el de un demonio que quería el alma de los niños. ¿Y tú, te atreverías a jugar con Lily? Teletubbies. Los Teletubbies fueron inspirados en 4 niños psicóticos que crecieron en 1995. Los niños crecieron en un manicomio de Bulgaria llamado La La Land. Lala era una niña que pasó años incomunicada, con la piel amarilla por la falta de luz solar. Dorothée, conocido como Tinky Winky, era zorro y tenía una deformidad facial, y sus cuidadores lo dejaban al frío, por lo cual su piel era azul. Donka, conocida como Dipsy, no podía hablar y siempre vomitaba la comida. Y Polina fue arrojada al fuego por unos cuidadores borrachos que la confundieron con un tronco de madera. La televisión era el único consuelo para estos 4 niños. Una noche encontraron a los 4 niños con los estómagos abiertos y los televisores dentro, debido a que intentaron ocultarlos, tragándoselos, y de ahí el nombre, Teletubbies. Las 3 Pascualas. En la ciudad de Concepción, en Chile, a finales del siglo XVIII, vivían 3 hermanas que eran sumamente bellas: Elvira, Úrsula y Catalina, que se apellidaban Pascual. Las 3 muchachas se dedicaban a lavar ropa en la laguna, y mientras lo hacían, entonaban hermosas canciones. Un día un forastero llegó a su casa pidiendo refugio, y el padre de las 3 jóvenes se lo dio gustoso. Como cada tarde, las 3 jóvenes regresaban cantando desde la laguna, y él se enamoró de ellas, y ellas de él. El forastero, al no saber a cuál de ellas elegir como esposa, en la noche de San Juan citó a las 3 a la orilla de la laguna, y a las 12 de la noche, al ver a las 3 Pascualas reflejadas en el agua, comenzó a remar y a gritarles, y al sentirse cada una como la elegida, comenzaron a entrar en las traicioneras aguas, ahogándose. Desde entonces, en las noches de San Juan, a las 12 de la noche se ve un bote, y entre el croar de las ranas se escucha una voz que llama desesperadamente a las musas. De igual forma, las personas cuentan que los espíritus de las 3 Pascualas se aparecen en busca de hombres para enamorar y ahogarlos. ¿Y tú, crees en las 3 Pascualas? La niña del aro. Samara Morgan nació en Washington. Su madre, de nombre Evelyn, desde que Samara era muy joven, se dio cuenta que no era una bebé ordinaria, pues ella no dormía y lloraba terriblemente cuando la acercaban al agua. Un día Evelyn trató de ahogar a Samara en una piscina del refugio donde vivían, pero las mujeres del refugio las detuvieron. Luego Evelyn le decía a todos que Samara le decía telepáticamente que lo hiciera, por lo que los administradores del lugar pusieron a Samara en adopción y enviaron a Evelyn a un hospital psiquiátrico. Samara fue adoptada por 2 criadores de caballos, Richard y Anna Morgan, quienes habían tratado de tener un hijo por su cuenta, pero no fue posible. Pronto Anna comenzó a volverse loca. La perturbaban horribles visiones. De alguna manera las provocaba Samara. Luego de esto, Samara fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde le realizaron numerosos estudios médicos. Después de esto, descubrieron que la niña poseía una desconocida habilidad, conocida como termografía, permitiéndole a ella psíquicamente pasar imágenes de su mente hacia superficies o hacia las mentes de otros. Samara nunca dormía y era insensible al dolor, además de que no sabía controlar su habilidad. Eventualmente ella fue liberada del psiquiátrico a petición de su padre Richard, y posteriormente fue forzada a vivir en el establo, con la esperanza de que la distancia le pudiera ayudar a Anna. Sin embargo, las visiones continuaron. Muchos de los caballos que se encontraban en el establo fueron muriendo gracias a Samara, que con su habilidad los volvía locos. Finalmente Anna, agobiada por vivir junto a Samara, la sofocó en una bolsa y la arrojó a un pozo, creyendo que estaba muerta. Sin embargo, Samara sobrevivió durante 7 días, destrozando sus uñas o intentando salir por los lados del pozo. La única luz visible formaban una especie de aro, y era lo único que Samara lograba ver. El espíritu de Samara siguió vivo. Con el tiempo se construyeron algunas cabañas en la montaña, y una de ellas fue construida encima del pozo donde Samara murió. Un día un grupo de adolescentes alquilaron la cabaña, con el fin de grabar un video, pero el espíritu de Samara tomó de ventaja. Con su habilidad, insertó en la cinta una maldición. Ahora cualquiera que vea la cinta, inmediatamente recibirá una llamada de Samara. Cuando la persona conteste, escuchará un susurro que le dirá 7 días. Luego de esos 7 días, se dice que la persona morirá a la hora en que vio el video. Si la verdad, si la verdad,
la llamada o Satoru-kun es un ritual que se utiliza para invocar a un espíritu capaz de responder a todo tipo de preguntas. Este juego tiene sus riesgos y está en tus manos tomar la decisión de jugar o no. Si decides jugar, las instrucciones son sencillas. Lo único que necesitarás será un teléfono fijo y un teléfono móvil. El teléfono fijo puede ser el de tu casa o alguno público. Lo que tendrás que hacer es llamar al número de tu teléfono móvil con tu teléfono fijo y decir las siguientes palabras. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor acude a mí, Satoru-kun. Por favor muéstrate, Satoru, Satoru. Si estás ahí, por favor respóndeme. Después de eso tendrás que colgar el teléfono fijo y apagar tu teléfono móvil. Satoru te llamará y te dirá dónde está, y después colgará, pero te seguirá llamando para decirte lo mismo en varias ocasiones, y te darás cuenta que cada vez estará más cerca del lugar donde te encuentras. La última vez que te llame te dirá, estoy detrás de ti, y ese es el momento en el que deberás de realizar la pregunta rápidamente. Por ningún motivo te des la vuelta, no mires a Satoru y tampoco lo toques. No lo llames si es que no tienes una pregunta que realizarle, y cuando esté detrás de ti, no dudes ni un segundo. Hazle la pregunta. ¿Y tú, te atreverías a jugar? Cupido. Cupido proviene de la mitología romana. Era el dios del deseo amoroso, equivalente al Eros de la mitología griega. Normalmente se le representaba como un niño con alas, los ojos vendados y armado con arco y flechas, y su nombre en latín significa el que ama y desea compasión. Existen diferentes versiones acerca del origen de Cupido, pero la más extendida es la que recoge en su obra el griego Simónides de Zeus. Según él, Cupido nació en Chipre y era hijo de Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa de la belleza y del amor. Se cuenta que su madre lo dejó en el bosque al cuidado de unas fieras para protegerlo de Júpiter, el padre de los dioses, que quería acabar con su vida antes de que extendiese su influjo por el mundo. Afortunadamente, el niño creció sano y salvo, heredando la audacia de su padre y la belleza de su madre, y fue ella la que le regaló el arco y las flechas. Estas eran de dos tipos, unas con punta de oro para infundir el amor y otras con punta de plomo para sembrar el olvido y la ingratitud. Además, se le concedió el poder que ni los hombres ni los dioses fuesen inmunes a sus heridas. También le brotaron unas alas que simbolizan la fugacidad del amor. Ni siquiera el joven Cupido era inmune al amor. En una ocasión cayó bajo el influjo de una joven llamada Diana, la diosa de la naturaleza, y frustrado por su rechazo, intentó hacerla cambiar de idea con una de sus flechas. Pero Diana le esquivó y esta le impactó a Ninfea, una de sus ninfas, que comenzó a sentir una gran pasión por Cupido. Pero ella, al ser una figura sagrada, tenía prohibido este tipo de sentimientos, y para aplacarlo no tuvo más opción que lanzarse al río y dejarse morir. Diana se apiadó de su triste destino y convirtió su cuerpo en una flor, el nenúfar, para que quedase flotando sobre la superficie. Pero el gran romance de Cupido fue con Psique, hija de monarcas y personificación del alma. Era tal su belleza que Venus se enceló de ella y mandó a Cupido con sus flechas para hacer que se enamorase del hombre más feo del mundo. Pero al verla, este se quedó profundamente enamorado de ella y se la llevó a su palacio para amarla a escondidas del resto del mundo. Por culpa de una imprudencia de Psique, los amantes fueron descubiertos. Cupido, que se sintió traicionado, la apartó de su lado y Venus la castigó encargándole una serie de tareas inhumanas. En una de ellas, Psique tuvo que descender al mismísimo infierno, donde quedó atrapada. Pero Cupido corrió a rescatarla y la llevó hasta el Olimpo, donde le dio de beber ambrosía para convertirla en inmortal y que los dos pudiesen vivir juntos para toda la eternidad. ¿Y tú, con quién pasarás este San Valentín? El sombrerón. El sombrerón, también conocido como jinete negro, es descrito como un hombre mayor, vestido totalmente de negro, que lleva un sombrero que no se quita para nada. Este es un ente que aterroriza a toda América Latina, especialmente en Colombia. Los que se han cruzado con él de lejos no le han visto su rostro. Va siempre subido a su caballo y lleva con él 2 perros negros que van sujetados por 2 enormes cadenas que están esperando ser soltados para devorar a todo aquel que se atreva a cruzarse en su camino. El sombrerón normalmente deambula por los llanos y caminos en silencio, esperando encontrarse con algún caminante perdido o con almas corrompidas. Algunas personas que aseguran haberlo visto aseguran que tan pronto observa que alguien esté cerca, corre velozmente en su dirección. Algunos otros cuentan que el sombrerón grita la siguiente frase: si te alcanzo te lo pongo. Si esto ocurre, deberás de correr más que él. Solo si eres más rápido conseguirás escapar. Los que no consiguen huir, pero sí sobrevivir, lo describen como un ser absolutamente terrorífico. Los que han estado cerca de él aseguran que no es de carne y hueso, sino que es solamente un esqueleto tapado por su enorme sombrero. Cualquier persona que pase al lado de él está en peligro. Sin embargo, el sombrerón se fija especialmente en hombres borrachos adictos al juego o tramposos. ¿Y tú, crees en el sombrerón? Baby Blue. Baby Blue es uno de los juegos y rituales más oscuros que existen.
Para poder jugar solo se necesita un baño que tenga una pileta, un espejo y una puerta que se cierre. Solo se puede jugar en la noche, cuando todo el mundo está dormido. Hay que entrar al baño, apagar las luces y cerrar la puerta. Y la oscuridad tiene que ser total. A partir de este paso existen dos formas para jugar. La primera consiste en ponerse frente al espejo y colocar los brazos como si se estuviera metiendo un bebé. Con delicadeza hay que balancear los brazos hacia adelante y hacia atrás, como si arrullaras a un bebé. Mientras hacemos eso hay que repetir la frase Baby Blue, Blue Baby 3 veces. Esto sin cometer ningún error. Y si te equivocas deberás de volver a empezar. La segunda forma de jugar es similar a la anterior. Con total oscuridad deberás de abrir el grifo del agua caliente hasta que todo el baño se llene de vapor. Una vez que el vapor empañe el espejo, tendrás que cerrar el agua. Y en el espejo deberás escribir con tu dedo Baby Blue 3 veces. Si se hace bien en cualquiera de las dos maneras, comenzarás a sentir un peso en los brazos, como si se tratase de un bebé invisible. No debemos alarmarnos, pero sí permanecer alerta. El bebé se volverá más pesado a medida de que crece más y más. Puede que sientas cómo se mueve o que te rasca los brazos. Y es en ese momento, antes de que se ponga más pesado, deberás agarrar al bebé invisible y arrojarlo por el inodoro, tirar de la cadena y salir corriendo del baño. Y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo haces suficientemente rápido, una mujer horrible aparecerá en el espejo y te gritará «¡Devuélveme a mi bebé!». Y su grito será suficientemente fuerte y agudo como para romper el vidrio. Y si sigues sosteniendo al bebé, estarás en peligro mortal. Algunos cuentan que esa mujer es Bloody Mary y que perdió a su hijo. Si es que pudiste salir del baño, tuviste suerte, ganaste. El silbón. Hace mucho tiempo vivió en la zona de los llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha. Un día el joven descubrió a su propio padre golpeando a la bella mujer. En ese momento el joven enfurecido amenazó a su padre, pero este en lugar de disculparse, le dijo que la mujer se lo merecía. Esto hizo que su hijo se llenara de ira y comenzara a golpearlo. Lo aventó al suelo, agarró un palo y lo puso contra su cuello, y no lo soltó hasta que el padre dejó de respirar. En ese momento llegó el abuelo del chico, y al darse cuenta de lo que había hecho, siguió darle un escarmiento a su nieto. Lo amarró a un árbol y comenzó a darle numerosos latigazos en la espalda. Le frotó picante en las heridas y lo soltó junto a un perro hambriento. Y desde entonces nadie lo volvió a ver con vida. Tiempo después comenzaron extrañas apariciones. Algunos decían que era su alma en pena. Algunos lo describen como un gigante alargado, que lleva un costal al hombro lleno de huesos, que vaga emitiendo un silbido muy perturbador. Se dice que si escuchas el silbido de cerca, estás a salvo. Pero si lo escuchas a lo lejos, cuidado, porque probablemente esté más cerca de lo que crees. No me acuerdo cómo suena esa mierda. El silbón. Marico. Pinky Pinky es una criatura andrógina y terrorífica, con ojos y pelo rosa. Se dice que en Sudáfrica, específicamente en la región de Jojo, los niños de las escuelas comenzaron a contar que al ir al baño, oían una voz que les llamaba y les hablaba.